Queridos amigos de Por Amor a Ti, nuevamente nos encontramos aquí en Santa Catalina de Alejandría porque seguimos con el párroco, el padre Abel Iglesias Cortina, quien nos está deleitando con la vida de los santos, esas personas que han vivido el Evangelio con fe, con pasión, y nos están mostrando el camino a seguirlo. ¿Qué tal, Padre Abel? Muy ¿Cómo bien, está? Muy contento, muy lindo de que vengan nuevamente a visitarnos. Y hoy, ¿qué nos tiene preparado? ¿A qué santo vamos a conocer? Hoy les propongo conocer a San Francisco Javier, un santo del siglo XVI, español, pero cuya vida es apasionante. Por algo es el patrono de las misiones de la Iglesia Universal. Nació en el año 1506 en Navarra, cerca de Pamplona, en el castillo de Javier. Era una familia noble, descendiente de reyes. Y a los 18 años tuvo la posibilidad de ir a estudiar a la Universidad de París. Allí sobresalía en todos los aspectos. Era un excelente deportista, un atleta, también era muy apuesto, atraía a todas las chicas de la universidad y del París de ese entonces, y estudió filosofía porque intelectualmente era brillante. Obtuvo el grado de licenciatura y ya a los 23 años era profesor de filosofía. ¡Wow! Mientras estaba en París, en la universidad, llegó San Ignacio de Loyola, que había hecho toda su experiencia de conversión y estaba animando a los jóvenes a hacer los ejercicios espirituales. San Francisco Javier se resistió a la influencia de San Ignacio de Loyola. Pero muy astuto comenzó a hacerle propaganda como profesor, como digamos, persona de bien, etc. Y lo llenó de orgullo a San Francisco Javier. Entonces, en un momento propicio, le hace esta pregunta: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Esta expresión del Evangelio hizo que San Francisco Javier se convirtiera y integró los 7 compañeros con los cuales Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús en 1534. Se consagraron a Dios en Montmartre y de allí parten a Venecia, porque la idea de ellos era poder viajar a Tierra Santa. No lo pueden hacer y entonces ahí en Venecia Javier es ordenado sacerdote. Trabaja en los hospitales y luego van a Roma. En Roma, Ignacio de Loyola recibe el pedido del rey de Portugal, Juan III, y se había enterado de lo importante que era la Compañía de Jesús en la atención de los enfermos, en la atención, en la evangelización, y quiere tener misioneros en sus vastas colonias. Portugal era una potencia. Sí. Entonces, San Ignacio de Loyola envía a San Francisco Javier junto a Simón Rodríguez con la primera expedición misional cuyo objetivo era llegar a la India. Cuando se tienen que preparar en Lisboa para la partida, allí desarrollan una actividad tan importante en la atención de los hospitales, en la confesión de los miembros de la corte,
que el rey se arrepiente de enviarlo a la misión. Sin embargo, va a partir el 1541 en una de las 5 naves y realiza una tarea muy, muy importante desde su humildad. Cuando el rey le ofrece regalos, él lo único que le pide es algunos libros y ropa, y no lleva ningún criado. Quería realmente transformar el corazón de los demás desde la pobreza. El viaje fue muy complicado, pero le sirvió a él, después de superar todas las dificultades por los mareos que le provocaba el viaje, el predicar, el catequizar a todos. Los domingos celebraba la misa y predicaba al pie del palo mayor. Convirtió su camarote en enfermería, se dedicó a cuidar a los enfermos y combatía las blasfemias, el juego y otros desórdenes. Lo importante es que en 1542, después de muchos meses de navegación, llegó a Goa y se estableció en la India, se estableció en el hospital. Llevó una vida llena de heroicidades, fatigas, privaciones, cruzó infinidad de ríos, marchó descalzo miles de kilómetros, atravesó selvas, desiertos, se preocupó en una Goa que como colonia portuguesa estaba llena de excesos por la ambición, la avaricia, la usura, los vicios, de llevar la fe, porque él entendía que el mal ejemplo de los portugueses hacía que los infieles se alejaran de la fe. Entonces él empezó a instruir a los portugueses, sobre todo a los niños, en los principios de la religión, a formar a los jóvenes en la virtud. Fue una tarea muy ardua. Les enseñaba desde la mañana a los jóvenes y a los niños el credo, las oraciones, la manera de practicar la vida cristiana, celebraba misa para los leprosos, predicaba tanto a los cristianos como a los hindúes, visitaba las casas, siempre con amabilidad y con caridad ganaba a los portugueses y a los demás miembros de Goa. Pero es interesante que iba creciendo en la misión y también se enteró que había una tribu de los Paravas en la bahía Comorín que no tenían una instrucción, habían sido bautizados, pero se bautizaban porque así obtenían la protección de los portugueses frente a los piratas, pero conservaban la superstición y el paganismo. Él los evangelizó, trabajó muchísimo en las costas de la pesquería, se entera allí a través de un joven que estaban en Japón ansiosos también de la evangelización, llegó a Japón. En Japón fue muy bien recibido en Kagoshima, aprende el japonés como había aprendido los otros dialectos en Goa, en Ceilán, en el Cabo Comorín, y se da cuenta después de Kagoshima que no es bien recibido en los otros reinos, porque Japón todavía era una multitud de reinos, y él había salido de Portugal como nuncio apostólico. Entonces ve que ahí el rechazo está dado por la pobreza, porque él se manifiesta humilde y pobre. Cambia la política entonces evangelizadora. Allí se necesita otro estilo. Y entonces San Francisco Javier se viste decentemente, se hace escoltar por sus compañeros, se presenta como embajador de Portugal, entrega actas que lo acreditaban, les regaló caja de música, reloj, anteojos. Entonces el gobernador quedó impactado, abrió las puertas. Eso en Japón. En Japón. En Japón. Abrió las puertas para que predicara
y le cedió un antiguo templo budista para que desarrollara su tarea misionera. Bautizó a muchas personas. Era tal la cantidad que llegaba a la noche y decía que tenía el brazo acalambrado. Algunos hablan de que llegó a bautizar a 1 millón de personas. Es interesante cómo la actividad misionera de San Francisco Javier se va adaptando a los ambientes, pero su meta es China. Entonces, también quiere llegar a ingresar en China. En 1552 llegó a la isla de Sanxian para entrar en China acompañado de un joven chino, así como un joven japonés lo acompañó a Japón, ahora un joven chino. Pero ahí cayó enfermo, con mucha fiebre, pulmonía, y este joven chino, el sábado 3 de diciembre, le puso un cirio encendido en la mano y, pronunciando el nombre de Jesús, San Francisco Javier entregó su vida. 46 años, 11 años en Oriente. Al entierro del domingo por la tarde asistieron Antonio, un portugués y 2 esclavos. Pero la tarea de San Francisco Javier fue monumental. Cuando lo iban a enterrar, algunos sugirieron que se llenase de tierra el féretro para poder conservar el cadáver y poderlo trasladar a Goa, donde hoy se venera. Cuando 10 semanas después de su fallecimiento hacen el traslado a la iglesia del Buen Jesús en Goa, su cuerpo estaba incorrupto. Sigue incorrupto. Y sigue incorrupto. En 1622 fue canonizado junto con San Ignacio, miren qué grandes, Santa Teresa de Ávila, San Felipe Neri, San Isidro Labrador. Y San Pío X lo nombra patrono de la obra de la propagación de la fe, y en 1937 Pío XI lo nombra patrono universal de las misiones católicas junto con Santa Teresita del Niño Jesús. Muy merecido, realmente. Un modelo de iglesia en salida. Nunca llegó la carta, nunca recibió, mejor dicho, la carta que San Ignacio le enviaba para decirle que vuelva a Roma a estar junto a él. Pero es interesante cómo la idea de San Francisco Javier y su deseo era predicar a los jóvenes la necesidad de que tenían pueblos enteros de conocer a Cristo. Y ir a la universidad a motivar esa pregunta, ¿no? ¿A quién voy a enviar que nos hace el Señor? Padre, ¿y cuándo se celebra el día? San Francisco Javier el 3 de diciembre. El 3 de diciembre. Así que bueno, los invito a encontrar en San Francisco Javier un ejemplo y un estímulo para que nosotros en nuestros propios ambientes seamos discípulos misioneros. Padre Abel, muchísimas gracias por habernos contado la historia de este grande misionero que es San Francisco Javier. Y como siempre le pido la bendición para todos los que nos están mirando y oyendo. Le pedimos al Señor que nos bendiga por la intercesión de San Francisco Javier para que cada día seamos más discípulos misioneros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.